Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Lorena y hasta hace unos meses mi vida era completamente normal, o todo lo normal que puede ser para una enfermera del IMSS de 28 años. Me acababan de transferir al turno de noche en la clínica de la Colonia Independencia en Monterrey. El cansancio era brutal. 12 horas de un silencio denso, solo interrumpido por el bip de los monitores y los quejidos bajos de los pacientes. Creía que podría acostumbrarme al ritmo, a la soledad de los pasillos a las 3 de la mañana, a la luz fluorescente que parece absorber el color de todo, pero no pude acostumbrarme al tercer piso. Oficialmente, el ala norte del tercer piso estaba cerrada por remodelaciones, pero las lonas que cubrían la entrada estaban amarillentas y cubiertas de un polvo que delataba meses, si no años de abandono. Nadie subía allí. Mis rondas terminaban justo en la escalera que llevaba a esa zona, y una cinta de plástico polvorienta advertía que el paso estaba prohibido. Las primeras semanas lo ignoré, demasiado ocupada con mis propias tareas, pero el silencio en ese lugar era diferente. No era un silencio vacío, sino uno pesado, opresivo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un llanto. Era ahogado, casi imperceptible. El tipo de sollozo que alguien hace cuando intenta no hacer ruido y parecía venir de una de las habitaciones selladas. Al principio intenté buscar explicaciones lógicas. El viento, las tuberías viejas del edificio, mi propia mente jugándome una mala pasada por el agotamiento. Pero el sonido persistía, noche tras noche, siempre en el mismo punto de mi ronda. Se convirtió en una obsesión silenciosa. Empecé a sentir un nudo en el estómago cada vez que me acercaba a esas escaleras. Una vez le pregunté a una colega con más antigüedad si sabía algo sobre esa ala. Su reacción me heló la sangre. No se rió ni me dijo que estaba loca. Simplemente su rostro se endureció y sin mirarme a los ojos me dijo que eran problemas estructurales y que no debía acercarme por mi propia seguridad. Su tono no era de advertencia, sino de amenaza. Esa respuesta fue lo que me empujó a hacer lo impensable. Una noche, el llanto era más claro, más desesperado. Sonaba como el de un animal atrapado, y algo dentro de mí se rompió. No podía seguir ignorándolo. Esperé a que los pasillos estuvieran completamente desiertos, con el corazón martilleándome contra las costillas, un sudor frío recorriendo mi espalda. Subí las escaleras con el sigilo de un ladrón y rompí la cinta de plástico. La puerta del cuarto del fondo estaba cerrada con un simple candado oxidado. Usando una barra de metal que encontré en un carrito de limpieza, hice palanca hasta que la cerradura cedió con un chasquido que resonó en el silencio como un disparo. Empujé la puerta y el olor a enfermedad, a encierro y a miedo me golpeó en la cara. Mi linterna temblaba en mi mano, cortando la oscuridad. La habitación estaba desnuda, a excepción de una cama de hospital de metal, y en ella, un hombre. Era anciano, con la piel pegada a los huesos y una barba larga y sucia. Estaba atado a la cama por las muñecas y los tobillos con correas de cuero que le habían dejado la piel en carne viva. Sus ojos, enormes y desorbitados en su rostro esquelético, se fijaron en mí, y en ellos vi una mezcla aterradora de terror y una diminuta chispa de esperanza. El llanto se había detenido, reemplazado por un gemido bajo. Mis instintos de enfermera se activaron, queriendo correr a ayudarlo, a darle agua, a liberarlo, pero me quedé paralizada. Antes de que pudiera dar un solo paso, una sombra bloqueó la luz del pasillo que se filtraba por la puerta. Me giré bruscamente, el aire atrapado en mis pulmones. Era uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible llamado Héctor. No parecía sorprendido ni enojado. No había rastro de alarma en su cara. Solo me miró con una profunda, casi paternal decepción. Se apoyó en el marco de la puerta cruzando los brazos sobre su pecho, y el sonido pareció llenar toda la habitación. No levantó la voz. Apenas fue un susurro, pero sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una sentencia. «Enfermera», dijo, moviendo la cabeza lentamente. No tenía que haber hecho eso. ¿Por qué tuvo que mirar? En ese instante su calma me aterrorizó más que cualquier grito. Comprendí que no había descubierto un acto de negligencia. Había violado una regla no escrita, un secreto que todos conocían y protegían. A partir de esa noche el hospital se transformó para mí. Nadie dijo nada directamente. No hubo ninguna reunión, ninguna acusación formal. El silencio se convirtió en mi castigo. Mis colegas, con los que antes bromeaba en la estación de enfermeras, ahora me daban respuestas cortas y desviaban la mirada. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. El jefe de seguridad comenzó a hacerme visitas nocturnas, con la excusa de verificar que todo estuviera en orden en mi turno,
pero sus ojos pequeños y fríos me analizaban, me desnudaban, buscando una grieta en mi compostura. Sentía su vigilancia en cada pasillo, en cada cámara de seguridad. El lugar que antes era mi trabajo, ahora era una jaula de cristal, y yo era el espécimen bajo el microscopio. Las amenazas veladas no tardaron en llegar. Una tarde, mientras tomaba un café, una de las enfermeras más antiguas se sentó a mi lado y, sin mirarme, me contó una historia sobre un camillero que fue despedido por meterse donde no le llamaban, y que poco después tuvo un accidente de coche muy desafortunado. Héctor, el guardia, me interceptó una noche cerca del estacionamiento para advertirme sobre lo peligroso que era caminar sola tan tarde. A una mujer sola le puede pasar cualquier cosa. Hay gente mala ahí fuera, gente a la que no le gusta que vean sus asuntos, dijo, mientras pulía la hebilla de su cinturón. No me estaban amenazando de muerte, aún no. Me estaban asfixiando lentamente, aislándome y recordándome a cada paso que sabía algo que podía costarme todo. Mi desesperación crecía con cada turno. Intenté usar mi teléfono para grabar algo, para tomar una foto de la puerta sellada como prueba, pero al día siguiente el dispositivo estaba completamente borrado, restaurado de fábrica. No sabía cómo, pero lo habían hecho. Ir a la policía y decir que escuché un llanto y un guardia me miró feo. Me tomarían por loca o, peor aún, alertarían al hospital y mi situación empeoraría. Fue entonces cuando la verdad completa me golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal. El anciano no era un paciente cualquiera olvidado por el sistema. Era un prisionero. Alguien importante con poder o con información valiosa estaba siendo mantenido allí, oculto a plena vista en un hospital público, y la clínica entera era cómplice de su secuestro. Al encontrarlo, me había convertido en una testigo. Me había convertido en la siguiente en la lista para ser silenciada. Hoy sigo trabajando aquí. Sigo poniéndome el uniforme blanco cada noche, pero ya no me siento como una enfermera. Me siento como un fantasma que recorre los pasillos de su propio mausoleo. Camino por el hospital y solo veo cómplices. El rostro amable del doctor, la sonrisa de la recepcionista, el saludo del personal de limpieza, todo es una máscara. El miedo es una condición crónica, un veneno que corre por mis venas. Cada vez que escucho pasos detrás de mí, mi corazón se detiene. Cada vez que mi superior me llama a su oficina, siento que es el final. El ala norte del tercer piso sigue allí, en un silencio sepulcral. Ya no escucho el llanto, pero sé que el hombre sigue dentro. Y ahora sé que ese silencio ya no es solo suyo. Es el futuro que me tienen preparado. Mi vida, si se le puede llamar así, se mide en ciclos de 12 horas. 12 horas de pie en la línea de producción de una maquiladora en el Parque Industrial Omega, aquí en Ciudad Juárez. Y luego el largo, eterno trayecto en autobús hasta la pequeña casa que comparto en la colonia Anapra. Tengo 22 años y siento que tengo 50. El ruido de la maquinaria, el olor a plástico caliente y el zumbido del camión son la banda sonora de mis días. No hay nada más. No hay tiempo, no hay dinero, no. Hay energía para otra cosa que no sea trabajar, comer algo y dormir lo poco que se puede antes de que la alarma suene de nuevo. Mi rutina era un ancla, algo monótono pero predecible, y en esa previsibilidad yo encontraba una especie de paz gris. Todo cambió hace 2 meses con la llegada de Ismael. Era un hombre mayor, de esos a los que el sol del desierto les ha curtido la piel hasta dejarla como cuero viejo. No hablaba con nadie, simplemente hacía su trabajo en el otro extremo de la línea y se mantenía apartado. El problema empezó en el autobús. La primera vez que se sentó a mi lado no le di importancia. Estaba demasiado cansado, pero al día siguiente volvió a hacerlo. Y al otro, y al otro. Dejaba el asiento del pasillo vacío como si me lo estuviera reservando. No decía una palabra. Nunca. Solo se sentaba y miraba al frente, inmóvil, durante todo el trayecto hasta mi parada. Pronto, esa presencia silenciosa comenzó a pesarme. Me di cuenta de que no solo miraba al frente. De reojo, sentía su mirada fija en mí. No era una mirada curiosa o amistosa. Era un escrutinio frío, analítico, como si estuviera memorizando los pliegues de mi ropa, la forma en que mis manos descansaban sobre mis rodillas, el ritmo de mi respiración. El aire a nuestro alrededor se sentía denso, cargado de una tensión que solo yo parecía notar. Un día intenté romper el patrón. Vi el autobús llegar y me subí más rápido para sentarme en la parte de atrás. No sirvió de nada. Ismael subió, me localizó con la mirada y se sentó en el asiento directamente detrás de mí. Sentí su presencia en mi nuca durante todo el maldito viaje. La verdadera angustia comenzó una noche al llegar a casa. Vacié mi mochila sobre la cama como siempre, y entre mis cosas cayó algo que no debía estar allí.
Era un pequeño botón gris, idéntico a los de la camisa de trabajo que llevaba puesta ese día. Me revisé la camisa y, efectivamente, me faltaba el tercer botón. El hilo colgaba suelto. Mi mente se aceleró buscando una explicación. No pude encontrar ninguna. Lo había tenido por la mañana, estaba seguro. La única persona que había estado lo suficientemente cerca de mí, inmóvil durante casi una hora, había sido Ismael. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser una coincidencia. Los hallazgos se volvieron más retorcidos. Un par de días después del botón, encontré la envoltura arrugada de una barra de granola que había comido en mi descanso, una que estaba seguro de haber tirado en el bote de basura de la fábrica. Luego, una semana más tarde, sentí que algo me picaba en el cuello de la camisa al llegar a casa. Metí la mano y saqué un pequeño mechón de mi propio cabello, cortado limpiamente. El terror se instaló en mi pecho como un bloque de hielo. Esto ya no era una extraña coincidencia. Era una invasión metódica y silenciosa. Ismael no solo me observaba, estaba recolectando pedazos de mí, fragmentos de mi día, y los depositaba en mi mochila como un cazador que guarda sus trofeos. Cada objeto era un mensaje silencioso que gritaba: puedo acercarme a ti cuando quiera, puedo tocarte sin que te des cuenta. Mi mundo, que ya era pequeño, se encogió hasta convertirse en una celda. En la maquiladora sentía su mirada quemándome la espalda desde el otro lado de la nave industrial. En el autobús me sentaba completamente rígido, contando los minutos para bajarme, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío como si fuera una plancha al rojo vivo. Empecé a dormir mal, despertándome con cualquier ruido, y revisaba las cerraduras de la puerta y la ventana de mi cuarto 3 o 4 veces antes de meterme en la cama. Pensé en enfrentarlo, en gritarle, pero las palabras se morían en mi garganta. ¿Qué le iba a decir? ¿Estás poniendo mi basura en mi mochila? Sonaba ridículo, paranoico, y esa era su arma más poderosa. La duda, la ambigüedad que me hacía parecer un loco. El punto de quiebre llegó una mañana gris de martes. Me había despertado de una pesadilla en la que Ismael estaba sentado a los pies de mi cama, simplemente observándome. Estaba agotado, con las manos temblorosas mientras preparaba mi almuerzo. Al meterlo en la mochila, algo se cayó de uno de los bolsillos laterales y aterrizó boca abajo en el suelo. Era un pequeño rectángulo de papel fotográfico. Con un nudo en la garganta me agaché y le di la vuelta. La sangre se me heló en las venas y un zumbido agudo llenó mis oídos. En la foto estaba yo, durmiendo en mi cama con la boca entreabierta y la cara iluminada por la luz pálida de un poste de la calle. El ángulo era inconfundible. La foto había sido tomada desde fuera de mi ventana. Todo se vino abajo en ese instante. El terror ya no era una sospecha, era una certeza absoluta que me aplastaba. Ismael sabía dónde vivía. Había estado fuera de mi casa en la oscuridad mientras yo dormía, observándome en mi momento más vulnerable. Los objetos, el botón, la envoltura, el mechón de pelo, no eran simples trofeos, eran las piezas de un rompecabezas. Él estaba construyendo una versión de mí, un archivo, un estudio detallado de mi existencia, y la foto era la prueba de que su investigación había llegado a lo más íntimo, a lo más profundo de mi vida. Ya no era solo un acosador en el autobús, era el arquitecto de mi miedo. Desde ese día vivo dentro de una burbuja de pánico. No puedo renunciar a mi trabajo, necesito el dinero para apenas sobrevivir. No puedo evitar el autobús, es la única forma de llegar a la maquiladora. Estoy atrapado en la misma rutina que ahora se ha convertido en una marcha diaria hacia mi propio terror. La fábrica ya no es solo un lugar de trabajo agotador, es un campo de vigilancia donde no sé qué nuevo pedazo de mí será robado. Mi casa ya no es un refugio, es una vitrina donde soy exhibido cada noche. Cada sombra que se mueve fuera de mi ventana me hace saltar. Cada crujido del suelo me convence de que él ha encontrado una forma de entrar. La paranoia es un veneno que ha infectado cada segundo de mi vida. Ahora mismo estoy en el autobús. Ismael está sentado a mi lado, tan inmóvil y silencioso como siempre, mirando hacia el frente. El calor de su hombro casi roza el mío y tengo que reprimir el impulso de gritar y salir corriendo. Aprieto los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavan en las palmas de mis manos, concentrándome en el dolor para no desmoronarme. Él sabe que yo sé, lo siento en la forma en que el aire se condensa entre nosotros. No tengo idea de qué es lo que quiere o cuándo terminará su colección. Quizás solo está estudiando su presa antes del ataque final. Y yo no puedo hacer nada más que sentarme aquí, día tras día, en esta ruta de huesos, esperando a que decida que ya tiene todas las piezas. Desde que Elena murió hace 6 meses, mis días tienen el mismo color que el polvo que se acumula en los estantes más altos de mi ferretería.
un gris monótono y silencioso. Tengo 55 años y mi mundo se ha encogido a estos 4 muros en la colonia Santa Cruz Mellehualco en Iztapalapa. El olor a pintura, a aguarrás y a metal frío es lo único que me recibe por la mañana y lo último que me despide por la noche. Creía conocer todo sobre mi esposa. 30 años de matrimonio te dan esa falsa seguridad. La recordaba como una mujer sencilla, devota, que administraba la casa con una habilidad que yo nunca tuve para los negocios. Su ausencia era un hueco enorme y silencioso, una paz dolorosa a la que me estaba acostumbrando. La semana pasada decidí que ya era hora de vaciar su viejo armario. Era una de esas tareas que uno pospone indefinidamente porque duelen demasiado. El olor a su perfume todavía impregnado en la madera me revolvió el estómago. Mientras sacaba sus vestidos, palpando la tela con una tristeza sosa, mis dedos tropezaron con una tabla suelta en el fondo. La curiosidad, una emoción que creía haber perdido, me picó. La forcé con la punta de un desarmador y cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro, envuelto en un paño, había un grueso cuaderno de contabilidad y varios fajos de billetes, perfectamente ordenados con ligas. Una cantidad de dinero que yo jamás había visto junta en toda mi vida. Con las manos temblorosas abrí el cuaderno. No era un diario ni un recetario. Era un libro de cuentas, meticulosamente llevado. En las columnas había nombres, fechas y cantidades que me provocaron náuseas. Reconocí a casi todos. Don Carlos, el de la carnicería. La señora Matilde, que vende flores en la esquina. Incluso jóvenes a los que había visto crecer. Junto a las cifras exorbitantes, en la caligrafía perfecta de Elena, había anotaciones que me helaron la sangre. Cobrar doble interés. Romper una ventana como aviso. Última oportunidad. Comprendí de golpe, con una claridad brutal, que mi esposa, mi dulce y tranquila Elena, no era solo una ama de casa. Era la prestamista del barrio. Y por lo que leía, una a la que era mejor no hacer enojar. Aún no había terminado de procesar esa monstruosa revelación cuando 2 días después, la campanilla de la puerta de la ferretería sonó. Entraron 2 hombres que no tenían pinta de querer comprar un martillo. Eran delgados, con ropa demasiado cara para el barrio y una mirada vacía, depredadora. Se pasearon por los pasillos sin tocar nada, como si estuvieran inspeccionando la mercancía y el dueño. Finalmente, uno de ellos se acercó al mostrador, donde yo intentaba aparentar una calma que no sentía. Apoyó los nudillos en la madera y con una voz suave pero cargada de veneno preguntó: «Buenas tardes. Venimos a ver si el negocio va a seguir funcionando». No preguntó por la ferretería. Sabía que se refería a otro negocio. Balbuceé una negativa. Dije que no sabía de qué me hablaban, que yo solo vendía clavos y tuberías. Mi voz sonó débil, patética. El segundo hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, sonrió sin alegría y con un dedo señaló hacia abajo, al mostrador. Yo había escondido el cuaderno de Elena allí, como un idiota, como si tenerlo cerca me ayudara a entenderlo. «Ese libro dice otra cosa, jefe», dijo. Me explicaron la situación con una calma empresarial que lo hacía todo más aterrador. Ellos eran los socios de Elena, su brazo ejecutor. Habían respetado mi luto, pero el negocio no podía parar para siempre. Daban por hecho que yo, como su esposo, había heredado su red, sus deudas y su autoridad. Negarme, me hicieron entender sin levantar la voz, sería una falta de respeto. Y ellos no toleraban las faltas de respeto. Para probar mi compromiso, me dieron mi primera tarea. Abrieron el cuaderno en una página y señalaron un nombre: Raúl, el panadero. Un hombre bueno que conozco desde hace 20 años, cuya hija jugaba con la mía. Debía casi 3 semanas y los intereses se acumulaban. Las instrucciones fueron directas y frías. Vaya y dígale que se ponga al corriente. No tiene que lastimarlo, solo hágale entender que la paciencia se acabó. Estaremos esperando aquí. Me dejaron solo en la tienda con el nombre de Raúl resonando en mi cabeza. El corazón me latía con una fuerza dolorosa, no por el esfuerzo, sino por el puro y absoluto terror de lo que me estaban obligando a hacer. Caminar las 2 calles que separaban mi ferretería de la panadería fue el trayecto más largo de mi vida. Cada paso era una traición a todo lo que yo había sido. El olor a pan recién horneado, que siempre me había parecido reconfortante, hoy me provocaba arcadas. Entré y vi a Raúl cubierto de harina sonriéndome. «¿Qué pasó, mi Richie? ¿Se te acabó el pan de dulce?», bromeó. Tuve que tragar saliva para poder hablar. Le dije, con una voz que no reconocía como mía, que venía de parte de Elena. Su sonrisa se borró al instante. Fue reemplazada por una máscara de miedo y comprensión. No necesité decir más. Asintió lentamente, prometiendo que tendría el dinero para el día siguiente. Salí de allí sintiéndome sucio. Un monstruo vestido con mi propia piel.
Ese fue solo el comienzo. Ahora, mi vida se rige por sus visitas. Cada semana los dos hombres aparecen, revisan el cuaderno, me dan una nueva lista de nombres y esperan su parte del dinero que he recolectado. Mi ferretería se ha convertido en una oficina de extorsión. Los Joe's Spot, vecinos que antes me saludaban con afecto, ahora cruzan la calle para no toparse conmigo. Me he convertido en el cobrador de mi esposa muerta, un fantasma que atormenta a los vivos en su nombre. Cada día es una lucha por mantener la máscara, por parecer el hombre duro que ellos esperan que sea, porque sé que la alternativa es convertirme en una de las anotaciones en rojo de ese maldito cuaderno. Vivo en un estado de alerta constante, un terror sordo que nunca desaparece. A veces cuando me miro en el espejo por la mañana, no reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Veo a un cobarde con los ojos hundidos por el insomnio y el miedo. He pensado en huir, en tomar el dinero que Elena dejó y desaparecer. Pero, ¿a dónde iría? Soy un hombre de 55 años cuya única habilidad es saber la diferencia entre un tornillo de cruz y uno plano. Los hombres dejaron claro que Elena tenía contactos, gente que la protegía. Ir a la policía sería un suicidio. Estoy atrapado en la telaraña que mi esposa tejió durante años y cada movimiento que hago solo me enreda más. El dinero sigue en el compartimento secreto, un tesoro maldito que no me atrevo a tocar. La campanilla sobre la puerta de la ferretería, que antes anunciaba a un cliente, ahora suena como una alarma en mi cabeza. Cada vez que se abre, mi corazón da un vuelco y un sudor frío me recorre la nuca. ¿Será un cliente de verdad? ¿O será una de las personas de la lista, viniendo a suplicar por más tiempo con los ojos llenos de miedo? ¿O serán ellos los socios de mi esposa, con sus miradas frías y sus sonrisas vacías, viniendo a decirme que mi trabajo no es lo suficientemente bueno? Me he convertido en el monstruo que habita en mi propia tienda, y la única elección que me queda cada día es decidir qué tan cruel debo ser para sobrevivir hasta el siguiente. Ya no soy Ricardo, el ferretero. Soy el viudo, el heredero de una deuda de sangre. Mi nombre es Mateo. Tengo 24 años y soy, o era, estudiante de geología. Mi pasión siempre fue la tierra, leer las historias que cuentan las rocas y los minerales. Por eso, cuando tuve que elegir un lugar para mi tesis de campo, escogí las montañas de Guerrero. Quería un reto, un lugar remoto donde la tierra aún fuera virgen, lejos de las ciudades. Encontré el reto, sí, pero también encontré un silencio que no era de paz, sino de miedo. La pequeña comunidad donde me instalé era poco más que un puñado de casas de adobe. El aislamiento era total, el calor aplastante, y mi única compañía eran mis herramientas y mis mapas. Los pocos lugareños que veía eran como fantasmas. Me observaban desde la distancia, con rostros inexpresivos y desconfiados. Si intentaba hablar con ellos, las respuestas eran monosílabos, evasivas. Sus ojos me decían que me fuera, que yo era un extraño que no debía estar allí. Al principio, lo atribuía a la timidez o a una desconfianza natural hacia los fuereños. Pensaba que con el tiempo se acostumbrarían a mi presencia. Qué ingenuo fui. No entendía que su silencio no era para protegerme a mí de ellos, sino para protegerse ellos de algo que habitaba en esas mismas montañas. Algo mucho más peligroso que un simple estudiante con un martillo de geólogo. Un día, mientras seguía el cauce de un arroyo seco, mi curiosidad académica me ganó. Unas formaciones rocosas inusuales me hicieron desviarme de mi ruta planificada, internándome en una zona de la mapa que estaba completamente en blanco. La vegetación se volvió más densa, el aire más húmedo, y un olor dulzón casi empalagoso empezó a flotar en el ambiente. Tuve que abrirme paso a través de unos matorrales espinosos que me rasgaron la ropa y la piel. Cuando finalmente salí a un claro, me quedé sin aliento. Ante mí se abría un valle escondido, una alfombra de colores vibrantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No era flora nativa, eran hectáreas y hectáreas de amapolas, un mar de pétalos rosas, rojos y blancos meciéndose suavemente con la brisa. La belleza del lugar era hipnótica, pero la comprensión de lo que estaba viendo me golpeó como un mazazo. Era un campo de cultivo ilegal, de una escala que no podía ni imaginar. El pánico me invadió y di un paso atrás para huir, para desaparecer. Demasiado tarde. El sonido metálico de un rifle cargándose a mis espaldas me paralizó. De entre los árboles surgieron hombres. Estaban armados y sus ojos no tenían ni una pizca de la belleza que yo acababa de contemplar. Estaba rodeado. El miedo es una cosa física. Sentí cómo me vaciaba por dentro, dejando solo un zumbido en mis oídos. Los hombres me rodearon, sus armas apuntando sin prisa, con una eficiencia profesional que helaba la sangre. Me quitaron mi mochila, mi martillo, mi brújula.
Su líder se adelantó. Era un hombre de mediana edad, de mirada tranquila pero increíblemente intensa, al que los demás llamaban el Sombra. No me gritó ni me amenazó. Con una calma aterradora me preguntó qué hacía allí. Tartamudeando le expliqué sobre mi tesis, sobre el análisis de suelos, mostrándole mis manos sucias de tierra como prueba. Él escuchó, asintiendo lentamente, y una extraña curiosidad brilló en sus ojos. No ordenó que me mataran. En su lugar dijo: «Parece que el señor es un hombre de ciencia. Acompáñenos. Está invitado a nuestro campamento». El campamento era una pequeña comunidad clandestina escondida en lo profundo de la sierra, invisible desde el aire. Había chozas, una cocina improvisada e incluso un generador eléctrico. Estaba claro que no eran novatos. Era una operación bien establecida. Me dieron un plato de frijoles y un lugar para dormir en una tienda de campaña, pero nunca me dejaron solo. Siempre había un par de ojos vigilándome. Un guardia con un rifle colgado del hombro cerca de mí. Intenté buscar señal en mi teléfono. Una tarea inútil que solo me confirmó lo que ya sabía. Estaba completamente aislado del mundo, a kilómetros de cualquier civilización, en manos de hombres que controlaban cada aspecto de este territorio. Pasaron 3 días en los que el terror se convirtió en una constante sorda. Al cuarto día, el Sombra me mandó llamar. Estaba en su choza, una construcción más grande que las demás, y sobre una mesa de madera había desplegado mis mapas y mis cuadernos de campo. Los había estudiado. Me hizo preguntas que me sorprendieron por su agudeza. Preguntas sobre la acidez del suelo, sobre los patrones de drenaje del agua de lluvia, sobre la composición mineral de las laderas que había estado analizando. Se dio cuenta de que mi conocimiento no era solo teórico, era una herramienta, y él pensaba usarla. «Olvídese de su tesis, geólogo», dijo con una media sonrisa. «Ahora tiene un nuevo proyecto. Me convertí en su prisionero más valioso. Mi trabajo ahora consistía en usar mis conocimientos para optimizar su cultivo de amapola. Tenía que identificar las parcelas de tierra más fértiles, aconsejarles sobre la rotación de cultivos para no agotar el suelo y encontrar nuevas fuentes de agua. Me dieron cuadernos nuevos, lápices y me trataban con una especie de respeto gélido, pero la vigilancia se redobló. Salía al campo escoltado por 2 hombres armados. Me obligaban a caminar por esas montañas, a tomar muestras de tierra y a señalar en un mapa los lugares que prometían una mejor cosecha. Entendí mi nueva condición. Mi vida dependía directamente de mi utilidad. El día que dejara de serles útil, el suelo que estudiaba se convertiría en mi tumba. Mi vida se ha convertido en una actuación constante. Sonrío cuando el Sombra me hace una pregunta. Explico con paciencia los efectos del pH en la absorción de nutrientes y dibujo mapas detallados como si mi vida dependiera de ello, porque de hecho depende. Pero por dentro estoy gritando. Cada día es un ejercicio de equilibrio sobre una cuerda floja. Tengo que ser lo suficientemente bueno en mi trabajo para que me consideren valioso, pero rezo para no ser tan bueno que me vuelva indispensable. Cada ladera que analizo, cada arroyo que sigo, lo veo con una doble visión, la del geólogo y la del prisionero. Busco la composición del suelo para ellos, pero busco una ruta de escape para mí, sabiendo que cualquier intento fallido terminará conmigo bajo esa misma tierra. Ahora mismo estoy en la cima de una colina, con la caja de pruebas de suelo en mis manos y 2 guardias observándome a pocos metros. El sol de guerrero cae a plomo sobre nosotros. El Sombra está a mi lado, esperando mi veredicto. Con un nudo en la garganta, le señalo un área en el mapa. «Aquí», le digo con la voz firme que he aprendido a fingir. «La tierra tiene buen drenaje y los niveles de nitrógeno son altos. La cosecha será buena aquí». Él asiente satisfecho, y yo siento como una parte de mi alma se muere. La geología, la ciencia que amaba, la razón por la que vine a este lugar, se ha convertido en la herramienta de mi esclavitud. El suelo que vine a estudiar se ha convertido en la jaula que me mantiene atrapado. Mi nombre es David. Tengo 20 años y para pagar la universidad trabajo como conserje en el turno de noche en la estación Zócalo del metro. Cuando el último tren se va y las rejas de metal bajan con un estruendo que hace eco, este monstruo de concreto se convierte en mi reino. Un reino silencioso, solitario, que huele a ozono, a desinfectante barato y al sudor de 1 millón de personas que ya no están. Mi rutina es un ritual: barrer los andenes, vaciar los botes de basura y al final la tarea, más pesada, limpiar los vagones del último tren que se queda estacionado en la vía hasta la mañana. La soledad nunca me molestó, de hecho la prefería. Era mi momento de paz antes de volver al caos de la vida estudiantil. La normalidad empezó a romperse de forma sutil. Comencé a notar cosas en el último vagón, siempre en la última fila de asientos, la que da a la cabina del conductor.
Una noche fue un zapato de niño, pequeño y gastado. Lo tiré, pensando que era un simple objeto perdido. Unas noches después, en el mismo lugar, había una rosa roja, fresca, perfecta, como si alguien la acabara de dejar allí. Luego, un trozo de papel doblado. Dentro, escrita con una caligrafía temblorosa, había una sola palabra: mírame. Empecé a sentirme inquieto, pero lo achaqué a la rareza de la Ciudad de México. En un lugar tan grande, las coincidencias extrañas deben ser comunes, me decía a mí mismo. El verdadero terror empezó una noche de martes. Al entrar al último vagón, escuché un zumbido electrónico, insistente. Venía del último asiento. Allí, donde antes habían estado el zapato y la rosa, había un teléfono celular barato, de color negro, vibrando contra el plástico naranja del asiento. Estaba sonando. Dudé un instante. Mi primer pensamiento fue que alguien lo había perdido y estaba llamando para recuperarlo. Con una sensación de extrañeza lo levanté. La pantalla no mostraba ningún número, solo la palabra entrante. Deslicé el dedo y me lo llevé a la oreja. No hubo un hola, solo un susurro distorsionado, jadeante, como el de alguien que lucha por cada bocanada de aire. No cuelgues. El teléfono se me resbaló de la mano como si estuviera al rojo vivo. Cayó al suelo con un ruido seco y plástico que pareció resonar en todo el vagón. No pensé. El pánico se apoderó de mí, un terror primitivo y helado que me ordenaba correr. Y corrí. Salí disparado del vagón. Atravesé el andén desierto sin mirar atrás y no paré hasta que estuve encerrado en el pequeño cuarto de limpieza, con la espalda pegada a la puerta y el corazón intentando salirse de mi pecho. Me repetía a mí mismo que era una broma de mal gusto, un número equivocado, cualquier cosa que no fuera lo que parecía. Esa noche no volví a acercarme a ese tren. La noche siguiente fue una tortura. Cada sombra parecía más larga. Cada eco de mis propios pasos sonaba como si alguien me estuviera siguiendo. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, que el miedo me había hecho exagerar. Con el estómago hecho un nudo, comencé mi rutina, dejando la limpieza del último tren para el final, como un condenado que retrasa su ejecución. Finalmente no pude posponerlo más. Entré al primer vagón y avancé lentamente, el chirrido de mis botas de goma como un latido de corazón. Al llegar al último vagón, me detuve en la puerta, respiré hondo y miré hacia adentro. Y allí estaba. En el último asiento, perfectamente colocado en el centro, se encontraba el mismo teléfono negro y barato, intacto, como si me estuviera esperando. A partir de esa noche, el juego se intensificó. Ya no eran solo objetos. La estación misma parecía haberse vuelto en mi contra. Las luces del andén donde estaba estacionado el tren parpadeaban y se apagaban justo cuando yo pasaba por debajo, dejándome en una oscuridad casi total durante segundos que parecían horas. Las puertas automáticas del vagón vacío se abrían y cerraban solas con un siseo neumático cuando me acercaba. Y luego empecé a oír cosas, susurros que se filtraban por los altavoces del metro que debían estar apagados. Frases rotas, fragmentos de una canción de cuna y una vez, de forma clara y helada, mi propio nombre. David. Mi vida fuera del trabajo se empezó a desmoronar. No podía concentrarme en mis clases. Mis notas cayeron en picada. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas con pasillos de metro interminables y un teléfono que sonaba sin cesar. El cansancio y la paranoia se convirtieron en mis compañeros constantes. ¿Cómo? ¿Podía explicarle esto a alguien? ¿A mi supervisor? Me despediría pensando que consumo drogas. A mis amigos se reirían de mí. La soledad de mi turno de noche, que antes era un consuelo, ahora era una maldición que me aislaba por completo, atrapado con un horror que solo existía para mí. Poco a poco, una certeza horrible comenzó a formarse en mi mente. Esto no era una coincidencia, ni una broma, ni una falla técnica. Era un sistema, un método de comunicación. Los objetos, la llamada, las luces, los susurros, eran mensajes dirigidos a mí. Alguien o algo estaba usando el último tren de la noche en la estación más profunda de la ciudad como un buzón, y yo era el cartero involuntario. La última fila de ese vagón ya no era parte de mi área de limpieza. Era una cita que tenía cada noche y a la que no podía faltar. He dejado de luchar. Ahora cada noche me muevo con una especie de fatalismo automático. Cumplo con mis tareas, pero todo es un preludio para el acto final. El miedo ya no es agudo. Es una presencia sorda y constante, el zumbido de fondo de mi existencia. El teléfono siempre está ahí, en el último asiento. A veces, cuando lo levanto, no suena, sino que la pantalla se ilumina y muestra una única imagen.
la foto de una casa que no conozco, un rostro borroso en una multitud. Otras noches, junto al teléfono, hay un nuevo objeto, un naipe del Joker, un pequeño reloj de bolsillo detenido a las 3:33, una llave antigua y fría que no abre ninguna puerta que yo conozca. He dejado de tirarlos, simplemente los miro y luego los dejo donde estaban. Ahora mismo estoy de pie en el andén vacío. Las luces parpadean sobre mi cabeza. A lo lejos, escucho el estruendo del último tren del día que se acerca. Sus luces son como los ojos de una bestia que viene a buscarme. Sé lo que me espera en el último vagón. Sé que el teléfono estará allí. Sé que tal vez suene y que al otro lado de la línea escucharé esos susurros jadeantes contándome un secreto que no quiero saber. Mi trabajo ya no es mantener limpia la estación Zócalo. Mi trabajo es esperar el último tren. Soy el punto de contacto, el receptor de una llamada que nunca termina, en un juego aterrador del que no puedo escapar porque la última fila siempre me estará esperando. Mi nombre es Soledad, tengo 40 años y un hijo que es mi sol. Durante más de una década, mi vida ha girado en torno a esta esquina en la colonia El Sol, aquí en Nesa. Cada mañana, antes de que salga el sol, instalo mi puesto de lámina. El vapor de la olla de atole es la primera señal de vida en la calle, y el olor de mis tamales de mole y de rajas es, o era, el desayuno de confianza para los trabajadores, las madres y los estudiantes del barrio. Este pequeño negocio construido con mis propias manos no me ha hecho rica, pero me ha dado lo más importante, la capacidad de llevar un plato de comida a la mesa de mi hijo y de mirarlo a los ojos con la frente en alto. Es un trabajo honesto y esa dignidad era mi mayor tesoro. Hace unos meses, las cosas en el barrio empezaron a cambiar. Se sentía en el aire, una tensión distinta. Los dueños de la plaza ya no eran los mismos. Un nuevo grupo, más joven y silencioso, había tomado el control. Una mañana, mientras despachaba, se me acercó un muchacho. No tendría más de 20 años, pero sus ojos cargaban una vejez que no le correspondía. Era amable, casi sonriente. Me preparé para lo de siempre, la cuota, el mentado piso. Esperaba tener que negociar, rogar, entregar una parte de mis ya escasas ganancias para que me dejaran trabajar en paz. Pero el joven, al que todos llamaban el chino, me sorprendió. Me dijo que no querían mi dinero, que sus jefes me respetaban, que sabían que era una mujer trabajadora y un pilar de la comunidad. En lugar de cobrarme, querían ofrecerme un trabajo, una forma de colaborar. Su oferta era simple, casi casual. Mi esquina tenía una vista perfecta de la avenida principal. Lo único que yo tenía que hacer era convertirme en sus ojos y oídos, reportar cualquier patrulla de policía que pasara, cualquier coche sospechoso, cualquier cara que no fuera del barrio. Querían que fuera su halcón. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. La indignación fue como un fuego que me quemó la garganta. Miré al chino, a su sonrisa falsa y a sus ojos muertos, y le dije que no. Mi voz fue más firme y dura de lo que esperaba. Yo vendo tamales para darle de comer a mi hijo, no para ser espía de nadie. Por un segundo su sonrisa vaciló y vi un destello de algo frío y feo en su mirada, pero se recuperó al instante. Se encogió de hombros y dijo: «Usted sabe, doña, como guste». Se dio la vuelta y se fue caminando sin prisa. Su calma me dio más miedo que si me hubiera gritado o amenazado. La represalia no fue violenta, fue peor, fue silenciosa y asfixiante. Al día siguiente, cuando fui con don Pepe por la masa para los tamales, el hombre que me había vendido por 10 años seguidos no me pudo mirar a los ojos. Me dijo que había tenido un problema, que no le había llegado el maíz, una excusa tan pobre que era un insulto. Fui con otro proveedor y la historia se repitió. Nadie tenía masa, ni hojas de maíz, ni carne para mí. Era como si de la noche a la mañana yo me hubiera vuelto invisible, una apestada. Comprendí que no era una coincidencia. Habían corrido la voz. Estaban cortando mis raíces. El ataque se volvió más personal. Una mañana llegué a mi esquina y la válvula de mi tanque de gas estaba rota, inservible. El gas, mi herramienta para mantener la comida caliente, se había escapado durante la noche. Tuve que usar el poco dinero que tenía ahorrado para la escuela de mi hijo para repararlo. Pero el golpe más duro vino de mi gente, mis clientes siempre los que me contaban sus problemas mientras les servía un atole caliente, ahora evitaban mi mirada. Cruzaban la calle para no pasar frente a mi puesto. En sus caras no veía odio, veía algo peor, una mezcla de lástima y miedo. Me estaban aislando, convirtiéndome en un fantasma en mi propia esquina. Fue entonces cuando entendí su estrategia, y su crueldad me dejó sin aire. No iban a mancharse las manos de sangre. No iban a amenazar a mi hijo directamente. Eso sería demasiado ruidoso.
demasiado obvio. Su plan era más inteligente. Me estaban secando, estaban cortando mi única fuente de ingresos, mi conexión con la comunidad, mi dignidad. Me estaban demostrando a mí y a todo el que se atreviera a mirar que tenían el poder de borrar a una persona sin disparar una sola bala, simplemente cerrando todas las puertas, una por una, hasta que no quedara nada más que un cuarto oscuro y sin salida. Mis ahorros se evaporaron en menos de 2 semanas. Empecé a hacer los tamales más pequeños, a rendir el atole con más agua, pero era inútil. ¿De qué sirve tener algo que vender si no hay nadie que te compre? Mi esquina, antes un lugar de encuentro y calor, ahora estaba desierta. El vapor que salía de mis ollas ya no era una invitación, era el último aliento de un negocio moribundo. La desesperación se convirtió en un dolor físico en el pecho, uno que se agudizaba cada vez que mi hijo llegaba de la escuela y yo tenía que inventarle que no había tenido un buen día, pero que mañana seguro sería mejor. Estoy aquí, en mi esquina, como todos los días. El puesto está limpio, las ollas están calientes, pero mi corazón está helado. No ha venido nadie en horas. Del otro lado de la calle, recargado en una pared, está el chino. No me mira directamente, pero sé que está consciente de cada segundo de mi humillación. Está esperando. Sabe que la resistencia de una madre tiene un límite, el hambre de su hijo, y yo estoy llegando a ese límite. ¿Qué hago? Me trago mi orgullo, esa dignidad que era mi único lujo, y me convierto en parte de la oscuridad que está pudriendo mi barrio? ¿O sigo aquí, aferrada a mi honestidad, mientras mi hijo paga el precio de mi integridad? El sol empieza a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sucio sobre los techos de Nesa. Los últimos tamales en la olla ya se enfriaron. Mi hijo no tardará en llegar de la escuela, con su mochila llena de cuadernos y su estómago vacío, y yo no tengo nada que ofrecerle. Al otro lado de la avenida, el chino levanta la barbilla en un gesto casi imperceptible, un saludo, una pregunta, una última oferta. El aroma a masa de maíz y a canela de mi propio atole, que antes era el olor de mi independencia, ahora me huele a fracaso. Ya no hay elección, solo hay rendición y un silencio que grita que he perdido mucho más que un negocio. Mi nombre es Miguel, tengo 35 años y mi vida transcurre en un cubículo de 2x2. Soy guardia de seguridad en uno de esos complejos residenciales de lujo en Huixquilucan, donde el silencio es el mayor de los lujos. Durante 12 horas, mi mundo es una pared de monitores que muestran jardines perfectamente podados, pasillos de mármol vacíos y rejas electrificadas. Mi trabajo consiste en ser invisible, en apretar un botón para abrir el portón a coches que valen más de lo que yo ganaré en toda mi vida, y en asegurarme de que el mundo real, el de verdad, nunca traspase estos muros. Soy el guardián de una jaula dorada, un espectador silencioso de la vida de los ricos. Casi no conozco a los residentes. Son solo rostros detrás de cristales polarizados. Pero había una excepción. El señor Velasco de la Casa 7, un hombre mayor, de porte elegante, que cada mañana a las 7 en punto salía a caminar. Era el único que parecía tener vida propia más allá de su coche. No, hablábamos, pero siempre me regalaba un leve asentimiento con la cabeza, un gesto de reconocimiento de un ser humano a otro. Era una pequeña pieza de normalidad en mi rutina estéril, una conexión mínima pero real en medio de tanta riqueza anónima. Verlo pasar era como confirmar que el sol había salido. Hace 3 semanas la rutina se rompió. El señor Velasco dejó de salir a sus caminatas matutinas. Al principio no le di importancia, supuse que estaría enfermo o de viaje, pero los días pasaron y no hubo rastro de él. Luego noté otra cosa. Las cortinas de la Casa 7, que siempre estaban abiertas para dejar ver un jardín impecable, ahora permanecían cerradas día y noche. Su hijo y su nuera seguían con su vida, entrando y saliendo en su Mercedes blindado, con los rostros tan tensos e inexpresivos como siempre. Una pequeña espina de inquietud se me clavó en la mente, pero la aparté. No eran mis asuntos. La verdad me explotó en la cara una madrugada, gracias a una falla técnica. Una de las cámaras del perímetro de la Casa 7, que normalmente apuntaba al pasillo de servicio, parpadeó. La imagen saltó durante no más de 5 segundos a una habitación interior. Fue un instante, pero fue suficiente. Vi al señor Velasco en pijama, mucho más delgado y frágil de lo que recordaba. Parecía desorientado e intentaba salir de la habitación. Entonces apareció su nuera. Su rostro, que siempre era una máscara de educada indiferencia, estaba contraído por la furia. Le gritó algo inaudible y lo tomó del brazo, empujándolo con violencia de vuelta al cuarto antes de que la imagen de la cámara volviera al pasillo vacío de siempre.
Esos 5 segundos de video se repiten en mi cabeza en un bucle infinito. El rostro aterrorizado del señor Velasco, la violencia en el gesto de su nuera. Ya no había lugar a dudas. No era una discusión familiar. Era abuso. Era un secuestro a puerta cerrada. Todas las piezas encajaron de golpe. Las caminatas interrumpidas, las cortinas siempre corridas, las tensión en los rostros del hijo y la nuera. Recordé los rumores que había escuchado entre el personal de limpieza sobre las deudas de la pareja. Lo estaban quebrando, manteniéndolo cautivo en su propia casa de lujo para forzarlo a ceder su fortuna, su patrimonio. Lo estaban borrando del mundo lentamente. Mi primer impulso fue tomar el teléfono, llamar a la policía, a mi supervisor, a quien fuera. Pero una oleada de miedo, un miedo frío e irracional, me congeló la mano. ¿Quién era yo para enfrentarme a los Velasco? Un simple guardia de seguridad. Ellos tenían dinero, abogados, influencias que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Me despedirían en un segundo. O peor, dirían que yo los estaba acosando, que espiaba sus cámaras por perversión. Podrían sembrar algo en mi casillero, acusarme de robo. Mi palabra contra la suya no valdría nada. Sería aplastado como un insecto, y todo el mundo miraría para otro lado. Mi turno se convirtió en un infierno personal. No podía dejar de mirar el monitor de la casa 7, rezando por otra falla, por otra prueba, pero la cámara nunca volvió a saltar. El pasillo permanecía impoluto y silencioso, un testigo mudo del horror que ocurría tras sus paredes. Cada vez que la nuera del señor Velasco pasaba por la caseta y me dedicaba una de sus sonrisas vacías, sentía que el estómago se me revolvía. Yo era cómplice, un testigo presencial de un crimen que se desarrollaba a 20 metros de mí, y mi uniforme se sentía como un disfraz de cobarde. Comprendí la ironía más cruel de mi trabajo. Me pagan para garantizar la seguridad de este lugar, para proteger a sus habitantes. Pero mi presencia aquí solo sirve para proteger a los criminales, para darles un velo de normalidad y seguridad mientras torturan a un anciano. Mi caseta, con su aire acondicionado y su cristal blindado, no es un puesto de vigilancia. Es mi propia celda, una jaula que me mantiene atrapado, observando otra jaula mucho más grande y lujosa. Ambos somos prisioneros en este paraíso infernal, el señor Velasco y yo. La única diferencia es el material de nuestros barrotes. Las semanas pasan y yo me desvanezco dentro de esta caseta. He perdido peso, casi no duermo. El silencio de la noche, que antes me resultaba monótono, ahora está lleno de los sonidos que imagino vienen de la casa 7. Escucho los ruegos del señor Velasco, los gritos de su nuera, el llanto silencioso de un hombre atrapado. Me imagino 1000 escenarios en los que actúo. Una llamada anónima, una nota deslizada bajo la puerta, una conversación con otro guardia. Pero el miedo siempre gana. El miedo a perder lo poco que tengo. El miedo a lo que gente como los Velasco es capaz de hacer. Mi inacción es un veneno que me está consumiendo lentamente, desde adentro. Son las 7 de la mañana. El sol comienza a iluminar los jardines perfectos y el asfalto limpio. Es la hora en que el señor Velasco solía pasar por aquí y saludar. Miro el camino de piedra frente a su casa. Está vacío. Miro las ventanas de la casa 7. Las cortinas siguen cerradas. El Mercedes-Benz sigue aparcado en la entrada. Nada ha cambiado, porque yo no he hecho nada para cambiarlo. Mi trabajo es vigilar, y eso es lo que hago. Vigilo un crimen en tiempo real. Soy el guardia que protege el secreto, el perro que cuida la casa del lobo. Y el peso de este silencio, lo sé, me va a terminar enterrando aquí mismo, en mi jaula dorada. Mi nombre es Carlos, tengo 44 años, y llevo la mitad de mi vida trabajando para la CFE. Estoy acostumbrado a las tormentas y a lo que dejan tras de sí. El lodo hasta los tobillos, los árboles caídos y las líneas eléctricas reventadas son el pan de cada día en mi oficio. Por eso, cuando me mandaron a una zona rural de Michoacán a reparar un apagón después de una tromba, no lo vi como nada fuera de lo común. Era solo otro día en la oficina, uno que olía a tierra mojada y a pino, con el silencio del campo roto solo por el crujido de mis botas y el zumbido de los insectos. La camioneta de la comisión solo pudo llegar hasta cierto punto, donde el camino de terracería se convertía en un río de lodo. Dejé el vehículo y seguí la línea a pie, internándome en el bosque. El cable principal estaba reventado, colgando como un espagueti negro entre los árboles. Mientras seguía el rastro para evaluar el daño, noté algo que siempre me saca de quicio. Un diablito. Una conexión ilegal. Un cable más delgado y mal aislado que se desviaba de la línea oficial y se perdía en la espesura del bosque. Maldije entre dientes a los listillos que se robaban la luz, sin saber que esa iba a ser la menor de mis preocupaciones. Por puro deber,
y un poco por orgullo profesional decidí seguir esa línea muerta. Tenía que cortarla de raíz. El cable me guió por una vereda apenas visible, cada vez más adentro de la sierra hasta que llegué a un pequeño claro. En el centro había una cabaña de madera, aislada de todo, con las ventanas sucias y un aspecto de abandono. Sin embargo, un ruido fuerte y constante rompía el silencio. El motor de un generador de gasolina trabajando a toda marcha. Pensé que serían unos campesinos pobres o tal vez taladores ilegales. Me acerqué, ya preparando el sermón que les iba a dar por su robo. El olor me detuvo en seco a unos metros de la puerta. No era olor a leña ni a comida. Era un hedor químico, agrio y penetrante, que te quemaba la nariz y la garganta. Me asomé con cautela por una de las ventanas mugrientas y la sangre se me heló. Dentro no había una familia. Había matraces, tubos de ensayo, bidones de plástico y hombres con mascarillas moviéndose con una urgencia febril. Era un laboratorio clandestino. Antes de que mi cerebro pudiera procesar el peligro y ordenarle a mis piernas que corrieran, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido y un hombre con una pistola en la mano me estaba mirando fijamente. Me arrastraron adentro, sin ninguna delicadeza. El hedor químico era tan fuerte que me hizo vomitar. Me pusieron de rodillas en el suelo sucio con el cañón de una pistola presionado contra mi nuca. Cerré los ojos, esperando el final, rezando un Padre Nuestro atropellado en mi mente. Pero el disparo nunca llegó. Una voz rasposa y autoritaria ordenó que se detuvieran. Abrí los ojos y vi al que parecía ser el jefe. Un hombre flaco, de ojos nerviosos pero inteligentes, que me miraba de arriba abajo, deteniéndose en el pose 107, logo de la CFE de mi camisola. Su mirada pasó de mí al generador que tosía y fallaba en un rincón, conectado a una maraña de cables que amenazaba con incendiarse. Y entonces en sus ojos vi una idea. «No lo maten. No sirve», dijo el jefe. El alivio que sentí fue reemplazado inmediatamente por un tipo de miedo diferente, más frío y duradero. Me explicó la situación con una brutal honestidad. Su cocina no podía parar, y su instalación eléctrica era una porquería. Yo, el técnico de la compañía, de luz que había aparecido como por milagro, era la solución a sus problemas. A partir de ese momento yo trabajaba para ellos. Me quitaron las llaves de mi camioneta, mi radio de comunicación y mi caja de herramientas. Me prometieron que en cuanto terminaran la producción en unos días, me dejarían ir sano y salvo. Una promesa tan vacía como los ojos de los hombres que me rodeaban. Mi vida se convirtió en una pesadilla tóxica. Me obligaron a trabajar en el generador, a estabilizar la corriente, a reparar sus conexiones improvisadas. Mis manos, acostumbradas a trabajar con calma y precisión, ahora temblaban por el miedo y la adrenalina. Tenía que hacerlo todo bajo la vigilancia constante de hombres armados, paranoicos y probablemente drogados con el mismo veneno que fabricaban. Comía lo que ellos comían, un guiso grasiento y sin sabor, y dormía en un colchón mugriento en un rincón, escuchando sus discusiones violentas y el burbujeo constante de los químicos. Respiraba su aire, vivía su vida y me sentía más prisionero que nunca. Para sobrevivir tuve que convertirme en actor. Tenía que fingir que todo era normal, que yo solo era un técnico haciendo mi trabajo. Les explicaba con calma por qué un cable se sobrecalentaba. Les pedía las herramientas que necesitaba de mi propia caja. Incluso forzaba alguna conversación trivial sobre el clima. Tenía que parecerles útil, indispensable, pero a la vez inofensivo. Un simple obrero que no representaba una amenaza. Cada sonrisa forzada, cada sentimiento de cabeza, era parte de una actuación desesperada por mantenerme con vida un día más, por asegurarme de que me necesitaran demasiado como para deshacerse de mí. Mientras mis manos reparan sus cables, mi mente trabaja sin descanso en otra cosa: el escape. He memorizado sus turnos de guardia, sé que son 3 hombres durante el día y solo 2 por la noche. He estudiado el terreno alrededor de la cabaña cada vez que me mandan a buscar algo afuera, siempre escoltado. Hay un arroyo al oeste que podría ocultar mis huellas. La llave de mi camioneta la guarda el jefe en el bolsillo de su chaleco. Cada detalle es una pieza de un rompecabezas que intento armar. Un plan de escape que se siente más como un plan de suicidio. La más mínima sospecha, el más mínimo error, y sé que terminaré en una zanja en medio de este bosque. Ahora mismo estoy terminando de ajustar una conexión del generador. El ruido del motor es casi ensordecedor. El olor a gasolina se mezcla con el hedor de los químicos que emanan de la cabaña. Uno de los hombres, un joven con los ojos siempre inyectados en sangre, me observa a un par de metros. Termino el trabajo y levanto el pulgar, forzando una sonrisa para indicarle que todo está bien. Él asiente sin interés. En este momento soy parte de su maquinaria.
un componente vital que mantiene la producción en marcha. Ya no soy Carlos, el técnico de la CFE. Soy una herramienta. Y sé perfectamente lo que le pasa a una herramienta cuando deja de ser útil. Tengo 50 años y mi piel está curtida por el mismo sol y la misma sal que han definido la vida de mi padre y de mi abuelo. Soy pescador en un pequeño pueblo de Sinaloa, donde los días se miden por las mareas y las noches por el cansancio. Mi rutina es un ritual inmutable. Despertar antes del alba, el olor a diésel y a carnada en el aire, el motor de mi vieja panga tosiendo hasta cobrar vida. El mar es mi patrón, a veces generoso, la mayoría de las veces tacaño. Mis manos están callosas por jalar las redes y mi espalda adolorida por una vida de esfuerzo que apenas da para mantener a mi familia y soñar con un motor nuevo que no me deje tirado en alta mar. Una mañana, hace una semana, el mar decidió ser generoso de una forma que nunca imaginé. Mis redes se sentían más pesadas de lo normal. No era el peso muerto de una buena pesca, sino algo denso, compacto. Al jalar la red a bordo lo vi. Enredado entre los hilos de nylon había un paquete negro, impermeable y sellado al vacío. Miré a mi alrededor en 360 grados. El horizonte estaba vacío. Solo el cielo, el mar y yo. Con el corazón latiéndome en la garganta, una mezcla de miedo y una emoción eléctrica que no conocía, corté el paquete de la red y lo escondí debajo de una lona. Esa tarde, en la seguridad de mi pequeña casa, con mi esposa y mis hijos fuera, abrí el paquete. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la navaja. Dentro, perfectamente apilados, había fajos de billetes de $100, $50,000, una cantidad que mi cerebro apenas podía procesar. Era la solución a todas mis deudas, a todas mis preocupaciones. Junto al dinero había una pequeña caja de plástico negro, del tamaño de una caja de cerillos, con una lucecita roja que parpadeaba débilmente. La miré por un segundo, no le di importancia. Parecía una de esas bolsitas de sílice para la humedad o alguna parte rota. Estaba ciego, hipnotizado por el dinero. La esperanza es una droga muy potente. Durante 2 días fui el hombre más feliz del mundo, en secreto. Soñé despierto con un motor Yamaha nuevo, con arreglar el techo de la casa, con la universidad para mis hijos. El dinero, escondido bajo una tabla suelta del piso, era una promesa cálida que me quemaba desde abajo. La cajita negra, ese pedazo de plástico inútil, la tiré a la basura junto con otros desperdicios de la panga en el contenedor del muelle, sin pensarlo 2 veces. Fue el error más grande de mi vida, y en ese momento ni siquiera me di cuenta de que lo estaba cometiendo. La euforia duró poco. Al tercer día, una camioneta pickup nueva, de esas que no se ven por aquí a menos que sea de gente del gobierno o del otro bando, apareció en el pueblo. De ella se bajaron 2 hombres. No eran turistas. Tenían la piel cuidada, ropa cara y esa mirada fría y paciente de los que no vienen a pescar, sino a cazar. Empezaron a rondar por el muelle, comprando refrescos en la tiendita, haciendo plática con los otros pescadores. Sus preguntas eran casuales, pero todas giraban en torno a lo mismo. Si alguien había visto algo raro en el mar, algún paquete flotando, alguna lancha desconocida. Cuando la noticia de los forasteros y sus preguntas llegó a mis oídos, sentí como si me echaran un balde de agua helada en la espalda. Y entonces recordé la cajita negra, la lucecita roja parpadeando. No era basura, no era una pieza rota, era un rastreador. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola en una tormenta. Al tirar esa maldita cosa al contenedor del muelle, no me había deshecho de ella. Había puesto un faro, una señal luminosa que los guiaba directamente a nosotros, a mi pueblo, a mi gente. En mi estupidez, en mi prisa por asegurar mi tesoro, los había traído hasta la puerta de mi casa. Desde ese momento vivo en un infierno. Mi pequeño pueblo, donde antes conocía cada rostro y cada sonido, se ha convertido en un campo minado. Cada coche que pasa levanta una nube de polvo y de pánico en mi estómago. Cada forastero que pregunta por una dirección me hace sudar frío. Los otros pescadores me miran, y yo no sé si sospechan de mí o si solo están tan asustados como yo. El dinero bajo el piso ya no es una promesa de salvación, es una lápida. Cada vez que pienso en él, no veo un motor nuevo. Veo la cara de mi esposa y mis hijos y me pregunto qué he hecho. Los hombres no tienen prisa, son metódicos, no gritan ni amenazan, simplemente observan. Los veo a veces sentados en la barda del malecón, mirando las pangas que salen y entran. Están estudiando nuestras rutinas, nuestros rostros, buscando una señal de nerviosismo, una grieta en la fachada de nuestro pequeño y tranquilo pueblo. Saben que el paquete está aquí,
y están esperando que el que lo tiene cometa un error. Y yo sé que ese soy yo. Siento que mi miedo es un olor que ellos pueden detectar y que cada día que pasa se acercan más y más. Estoy atrapado, completamente atrapado en una red que yo mismo ayudé a tejer. ¿Qué puedo hacer? ¿Devolver el dinero? ¿Dejarlo en la puerta de la iglesia? Sabrían que fui yo, el pescador estúpido que se asustó. Me cazarían solo por el insulto. ¿Confesar? Me matarían por haber tirado el rastreador y por haberles hecho trabajar de más. Matarían a mi familia para dar el ejemplo. ¿Huir? ¿A dónde puede ir un pescador sin dinero y con la cara marcada por el miedo? Estoy paralizado, obligado a seguir con mi farsa. Me levanto, preparo mi panga, saludo a mis vecinos, todo con una sonrisa que se siente como una máscara de yeso, mientras por dentro el pánico me está devorando vivo. Hoy estoy en el mar, pero por primera vez en mi vida no me siento libre. El agua ya no es mi refugio, es una barrera que me acorrala contra la costa. No presto atención a las redes. Mis ojos están fijos en la orilla, en la línea de la carretera que lleva al pueblo. Veo el sol reflejarse en el parabrisas de una camioneta estacionada cerca del muelle. Podría ser cualquiera, o podrían ser ellos. El dinero que iba a ser mi salvación se ha convertido en mi sentencia de muerte. $50,000 es el precio que le han puesto a mi cabeza, y sé, con la misma certeza con la que sé que el sol se pondrá, que los dueños del paquete están a punto de venir a cobrar. Mi nombre es Sofía, tengo 23 años, y como cualquier estudiante en la Ciudad de México, vivo con un presupuesto que es una broma de mal gusto. Por eso, cuando encontré un cuarto en renta en una casona antigua en la colonia Doctores por un precio casi ridículo, sentí que me había ganado la lotería. La casa era enorme, un poco destartalada, con pisos de madera que crujían y un olor a polvo y a tiempo encerrado. La dueña, una anciana de mirada peculiar, me aseguró que los otros inquilinos eran gente muy discreta. Casi no los verás, mija, a cada quien le gusta su privacidad, me dijo. Y en mi ingenuidad pensé que eso era perfecto. Al principio, la casa era un paraíso de silencio. Las otras puertas del largo y oscuro pasillo siempre estaban cerradas. Nunca escuché una televisión, ni música, ni una conversación. Era como vivir en una biblioteca personal y gigante. Agradecí mi suerte. La privacidad que la dueña me prometió era real, y para una estudiante que necesitaba concentrarse, no podía pedir más. Me acostumbré al silencio, a los crujidos de la casa, a la sensación de ser la única habitante en un lugar demasiado grande para una sola persona. Disfruté de la soledad sin saber que era una ilusión. La extrañeza comenzó en la cocina. Compré un yogur de una marca específica, uno caro que era mi pequeño gusto de la semana, y lo dejé en el estante que me habían asignado en el refrigerador. Al día siguiente no estaba. Me molesté, pensando que uno de los inquilinos fantasmas se lo había robado. Pero lo verdaderamente raro pasó 2 días después. En el mismo estante apareció un yogur nuevo, idéntico al que había desaparecido. Pensé que fue un error, que alguien lo tomó y lo repuso, pero luego pasó con 1 litro de leche, y después con una pastilla de jabón de mi baño. Desaparecían y eran reemplazados por duplicados exactos. La inquietud se convirtió en un nudo en el estómago el día que volví de la universidad y encontré la puerta de mi cuarto entreabierta. Yo era obsesiva con la seguridad. Siempre cerraba con llave, 2 veces. Me quedé helada en el umbral, con el corazón martilleándome en los oídos. Revisé mis cosas con manos temblorosas. No faltaba nada. Mi laptop, mi cartera, todo estaba en su lugar. Pero la sensación de violación fue absoluta. Alguien había estado en mi cuarto, en mi espacio seguro. Alguien que tenía una llave. Fue la primera vez que sentí físicamente la sensación de que unos ojos invisibles me estaban observando. El silencio de la casa se rompió, pero solo para mí. Por las noches, cuando todo estaba en calma, empecé a escuchar ruidos, pasos sigilosos en el pasillo de madera, justo afuera de mi puerta. A veces eran tan claros que contenía la respiración, segura de que alguien se detendría frente a mi cuarto. En otras ocasiones oía lo que sonaba como susurros, un siseo bajo e indescifrable. Cada vez saltaba de la cama y abría la puerta de golpe, solo para encontrar el pasillo largo y oscuro, completamente vacío y silencioso. El único sonido era el de mi propio corazón desbocado. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca, que el estrés de los exámenes me estaba afectando. Las manipulaciones se volvieron más personales. Un día dejé un libro que estaba leyendo sobre mi escritorio con el marcapáginas en la página 80. Cuando volví, el libro seguía allí, pero el marcapáginas estaba en la página 120. Un suéter que había dejado doblado sobre una silla apareció cuidadosamente colgado dentro de mi armario. Pequeños cambios, imposibles de probar,
diseñados para hacerme dudar de mi propia memoria. ¿Realmente dejé el libro en esa página? No colgué yo misma ese suéter y lo olvidé. Me estaban despojando de mis certezas, una por una, dejándome a la deriva en un mar de dudas sobre mi propia mente. El momento que lo cambió todo, el que borró cualquier duda sobre mi cordura, llegó un jueves por la noche. Volví a casa agotada después de una jornada larguísima. Sobre mi cama, que yo sabía que había dejado perfectamente tendida y vacía, descansaba uno de mis libros de texto más pesados. Me acerqué con una sensación de pavor. Era mi libro de introducción a la sociología. Estaba abierto en un capítulo que aún no había leído, y en medio de la página una sola frase estaba subrayada con tinta roja, con un trazo firme y deliberado. La frase decía: «Sabemos que estás aquí». El aire se escapó de mis pulmones. El terror fue tan absoluto que me dobló las rodillas. No era un fantasma, no era mi imaginación, era un mensaje, una declaración, una confirmación de que mis miedos más profundos eran reales. Ellos, quienesquiera que fueran, eran reales. Entraban a mi cuarto cuando yo no estaba, tocaban mis cosas, leían mis libros, me observaban. Las palabras de la dueña de la casa, «son muy discretos», resonaron en mi cabeza como la más cruel de las burlas. Eran discretos porque el espectáculo, el objeto de estudio, la única persona que no conocía las reglas del juego, era yo. Ahora entiendo la verdad. Esta casa no es un conjunto de cuartos en renta, es un laboratorio, y yo soy la rata. Cada objeto movido, cada ruido en la noche, cada puerta abierta, son estímulos diseñados para observar mis reacciones. Pienso en irme, en empacar mis cosas en medio de la noche y huir sin mirar atrás, pero un miedo más profundo me detiene. Si soy parte de un experimento, ¿qué sucede cuando el sujeto de prueba intenta escapar? ¿Cambian los parámetros? ¿La observación se vuelve más directa, más agresiva? Estoy atrapada no por cerraduras, sino por el miedo a lo desconocido, por las reglas de un juego que no entiendo pero del que soy la pieza central. Estoy sentada en mi cama ahora, mirando la puerta cerrada con llave. Cada crujido de la vieja madera de la casa es un recordatorio de que no estoy sola. Cada sombra que se mueve con el viento parece una figura observándome desde una esquina. No sé quiénes son, cuántos son, ni qué es lo que quieren de mí. Solo sé que están ahí. Mis compañeros de casa invisibles me conocen mejor que nadie. Conocen mis horarios, mis gustos, mis miedos. Y yo no sé nada de ellos, excepto que disfrutan viéndome vivir en el terror que ellos mismos han construido para mí. Esta casa es mi prisión y mi propia mente es el campo de batalla.